¿Será que yo amo a Dios? ¿Lo estoy amando como Él se merece? Por eso el tema de hoy, hablemos de aquellos que aman a Dios. Y para eso tenemos como invitado especial a nuestro hermano pastor Saúl Valle Estrada. Hermano pastor, buenos días, que Dios lo bendiga, de San Juan, Zacatepeques. Así es, de puro San Juan, Zacatepeques. Puro San Juan. Pero hoy quiero que profundicemos un poquito más en esa palabra, hermanos, acerca de los que aman a Dios. El hecho de amar a Dios no es simplemente porque yo acepté a Cristo en ese momento. Probablemente pude haber aceptado a Cristo por otras condiciones, pero no efectivamente por haberlo amado. Hoy quisiera empezar tal vez con una parte psicológica, ¿verdad? Quiero bajarme de pastor a un poquito de psicólogo y mirar realmente qué significa la palabra amar, ¿verdad? Para llegar a amar siempre hay un proceso. Hay un proceso, no es que yo pueda amar a alguien. Hay una gran equivocación cuando la gente dice es que yo tuve un amor a primera vista. Eso no existe. Lo que existe es atracción a primera vista. O sea, me atrae a alguien, de repente me atrajo a alguien, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, que nosotros muchas veces no corrimos con ese proceso para llegar a amar a Dios. La primera de ellas era tener esa atracción. ¿Qué me atrajo a mí de Dios? ¿Por qué fue que yo acepté a Cristo Jesús? Verdaderamente nosotros debemos de empezar por eso. Si a mí me atrajo el Señor, realmente Él me sedujo, lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿va? Seducidos. Por eso fue que buscamos al Señor, porque Él nos atrajo. Yo cuando leo su palabra, a mí me atrajo realmente todo, cómo la palabra del Señor está tan integrada, cómo es que sirve para tantas cosas, cómo tiene solución a mis propios problemas. A mí me atrajo leer la Biblia, ¿verdad? A mí me gusta leer un poco y la verdad es, profundizo mucho en eso. Entonces la primera cosa es que nosotros nos sintamos atraídos por Dios. Si yo acepté a Cristo porque me sentía atraído, y atraído por convicción, no por emoción. Por convicción significa que yo conocí más de Él, que realmente me atrajo por todo lo hermoso que es Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Haya hecho o no haya hecho algo por mí, que yo lo haya visto así, de alguna u otra manera a mí me atrajo toda su perfección, su grandeza. Entonces, por ahí empezó, por la atracción, ¿verdad? Y eso significa que eso me fue llevando al siguiente proceso, al proceso de enamorarme. Enamorarse con Dios es acercarse más a Él, ir a la iglesia, empezar a participar en la iglesia, no irme a sentar en la última banca, ¿verdad? La Biblia dice que cuando nosotros le busquemos, que nos acerquemos a Él para escucharle mejor. Y entonces, una de las cosas que va llevando al verdadero amor es el enamorarme. Y uno se empieza a enamorar de una persona cuando la visita cada vez. Eso me va llevando a un proceso de llegar al verdadero amor. A ese amor ya con una profundidad mayor. Eso es lo que sucede exactamente con Dios. Tal vez probablemente no pasamos los verdaderos pasos para llegarnos a enamorar de Dios, para llegar a amar profundamente a Dios. Y entonces si están pasando esas cosas, es porque de alguna u otra manera no estamos amando a Dios como debemos de hacerlo. Si las cosas no están sucediendo para bien en mi vida, es porque realmente no he amado a Dios. No estoy diciendo que usted no es salvo. Lo que estoy diciendo es que usted no está amando a Dios como verdaderamente lo debe de amar. Y yo voy por ahí, mis amados hermanos, que realmente esos problemas que estamos teniendo como cristianos debe de tener una profundidad mayor. Descubrir, hermanos, de que realmente si yo realmente amo a Dios o no amo a Dios. Esos son los problemas que pasamos en el matrimonio, esos son los problemas que pasamos también en el noviazgo, que convivimos, pero probablemente no nos estamos amando como debemos de amarnos, porque no entendemos la palabra amor, no entendemos eso. Nos dice la Biblia en relación a la iglesia, cuando nos dice que volvamos a nuestro primer amor, ¿verdad? Que volvamos a llevar ese proceso, que volvamos otra vez a ser atraídos por Dios, que volvamos otra vez a enamorarnos por Dios, que sintamos ese deseo de estar en la iglesia.
de estar en la iglesia. Yo no puedo ir a una iglesia, aún si voy a visitar a una iglesia, yo quisiera, hermanos, no me dan la oportunidad de pasar a predicar. Me encanta, ¿verdad, hermano? Estar en la iglesia, participar. Y si no me dan la oportunidad de predicar, aunque sea de barrera, hermano, pero es que yo quiero participar en algo. Estoy enamorado de Dios. Yo creo que de ahí vienen las cosas y por eso yo más pienso, hermanos, que nosotros debemos de tomar en cuenta esto, de que el versículo no solamente es de recitarlo, ¿verdad? Así es, hermano. En la primera parte estábamos hablando por qué, ¿verdad? A muchos hermanos las cosas no les ayudan mucho a bien. Vemos que salen de un problema y están en otro problema y en otro problema. Y más grande. Sí, más grande todavía. Y me dicen, pastor, pero la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, lo que quiere decir es que usted no está amando a Dios como realmente lo debería de amar. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que deberíamos de hacer para estar seguros de que nosotros estamos amando a Dios? Pues su palabra nos da esa respuesta. La primera cosa que debemos de hacer para verdaderamente amar a Dios, hermanos, es conocer y hacer su palabra. Quiero compartirles lo que dice San Juan capítulo 14 y versículo 21. San Juan 14 y versículo 21 dice de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Verdad? Amén. Creo que aquí está muy claro: el que tiene mis mandamientos y guarda mis mandamientos es el que me ama. No solamente debemos de decir que nosotros amamos a Dios simplemente porque un día aceptamos a Cristo, pero ¿cómo estamos con su palabra? ¿Realmente tenemos claros esos mandamientos? ¿Estamos viviendo la palabra de Dios? Porque no solamente debemos de ser oidores, sino hacedores de su palabra. Cuando uno se baja del púlpito y empieza a visitar al hermano y empieza a ver cuáles son sus necesidades, cuando comparto con él, entonces es cuando realmente yo estoy viviendo la palabra de Dios. Cuando confío plenamente en él. Aquel que conoce mis mandamientos y guarda mi palabra, ese es el que me ama. Es bien claro el Señor, ¿verdad? No tengo que andar dando vueltas simplemente para decir cómo amo yo a Dios. Pero muchas veces ni leemos su palabra. Mira, hermano, hay una ilustración realmente. Si una persona, una pareja de esposos, póngase a pensar que el esposo se va lejos y bueno, no lo logra ver. Y él empieza a mandar cartas y las cartas llegan a aquella mujer y aquella mujer no las lee. Realmente la pregunta es, ¿lo ama o no lo ama? Seguro que no lo ama porque no lee las cartas. ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no leemos su palabra? Esas son sus cartas con las cuales nos quiere hablar a nosotros, pero nosotros constantemente su palabra la dejamos por un lado, hermanos. No nos importa. Normalmente empezamos nosotros a manejarnos por nosotros mismos, a ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces quiero decir, hermano, que la primera cosa, que si usted quiere amar a Dios y que las cosas le vayan saliendo muy bien, que todo lo que Él haga es para que le salga muy bien, empiece primero por leer la Biblia, grabarse los mandamientos y vivir su palabra. Y número 2, mi querido hermano, es amar y servir al prójimo. Dios quiere que le amemos a Él, pero hermano, una de las cosas básicas que realmente Dios quiere que nosotros hagamos es que accionemos amando al prójimo. A Dios le agrada tremendamente que nosotros amemos al prójimo, pero amarlo es irlo a servir también. Y quiero basarme en esto, hermanos. Quiero basarme en San Juan capítulo 21 y versículo 15. Se recordarán cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Una vez, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál era la respuesta de Pedro? Sí, Señor. La segunda, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, como que ya bajó la voz, ¿verdad? Ya digo, pero ¿y esto por qué? Pero viene la tercera. Pedro, ¿me amas? Bueno, Señor, tú que conoces todo, sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. ¿Sabe por qué le preguntó 3 veces? Porque Dios estaba esperando no solamente de palabras de decir que me amas. Él estaba esperando que Pedro dijera, sí, Señor, y estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti.
¿verdad? Y quiero actuar, Señor. No solamente decir que te amo, sino que quiero actuar. Pero lamentablemente nosotros, hermanos, solamente decimos de palabra, sí, yo amo al Señor, pero la verdad, hermano, es que no estamos actuando como lo deberíamos de hacer. Apacentar las ovejas no era nada fácil. Lo que le estaba diciendo es, deja tu comodidad, deja todo lo que tienes y bájate y ve al campo a poder trabajar con esas ovejas. Hermanos, ir al campo es una cosa seria. Ya, yo estoy en una aldea y no es una cosa muy fácil apacentar ovejas. En la antigüedad, las ovejas eran apacentadas por el más jovencito, ¿verdad? ¿Por qué eran apacentadas? Porque era el que tenía más fuerza, era el que tenía toda la energía para hacerlo. A medida que iba creciendo, le dejaba la posición al otro. Por eso es que David, cuando le fueron a buscar, no estaba, porque él estaba haciendo el trabajo que debía de hacer, de pastorear, ¿verdad? El más joven, con más energía para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque no es un trabajo fácil. Ser pastor no es una cosa fácil. Entonces, mis queridos hermanos, la solución para determinar si estoy amando a Dios sí o no es, 1, guardar su palabra y 2, servir al prójimo. Eso es algo que debemos de tener en mente y todas las cosas van a empezarnos a ir a bien. Con lo que el pastor dice, pero en este tiempo que se habla pues del amor de Dios, usted acaba de resumir la ley. Me hizo recordar Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Shema. Pero en esa temporada, escucha significa oye y corre. Esa es la palabra, ¿verdad? Sí. Escucharse, para ellos era escuchar y correr. Y correr, actuar. Actuar. Sí. Corre a cumplir era la palabra. Exacto. Y cuando Jesús resume, y dice, y amarás a Jehová tu Dios, después de decirle, escucha, corre a hacer, y dice, y entonces amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, porque usted decía, ¿cómo amamos a Dios? Y aquí en el Nuevo Testamento le preguntan a Jesús, ¿verdad? Sí, así es. Y vuelve a decir lo mismo, amarás a Jehová tu Dios, y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Entonces, el punto claro es que amar a Dios es realmente no solamente amarlo a Él, sino amar al prójimo. Cuando yo estoy haciendo algo por el prójimo, verdaderamente Dios se siente que yo lo amo profundamente. Yo creo que debemos de empezar a tratar la Biblia como realmente se la merece, ¿verdad? No solamente agarrar los versículos y citarlos, sino que estudiarlos con más profundidad. El Señor dice que nosotros debemos de escudriñar su palabra, no solamente tenemos que leerla. Quiero terminar con esto. En San Mateo capítulo 22 y versículo 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, ¿verdad? El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, es interesante saber que los 10 mandamientos fueron reducidos 5 en 5. Él los agrupó. Los 5 es, amarás al Señor tu Dios. Muy bien, ámame a mí. Eso está bien. Eso está bien que me ames por todo lo que he hecho. Pero el segundo son los otros 5, los 5 mandamientos. Los agrupó aquí también y dice, bueno, pero de nada sirve que me digas que me estás amando cuando realmente tú no amas al prójimo. Hermanos, es interesante saber que nosotros, hermanos, no debemos de hacer cosas para Dios, sino cosas que realmente nosotros podamos hacer por el Señor, por Dios, nosotros aquí en la tierra. Y la mejor cosa que podemos hacer es amar al prójimo, entregarnos a Él, servirles a Él. Podemos decir que si yo amo a Dios ya saqué 50 puntos, pero necesito los otros 50 puntos para sacar una buena calificación. Necesito amar al prójimo, hermanos. Necesitamos realmente entregarnos, ser una iglesia más activa, más que solamente leer la Biblia, una iglesia que solamente pretenda ser motivacional o emocional. Necesitamos buscar y acercarnos al prójimo de una manera que Dios se agrade tremendamente de nosotros. Así es, mis amados hermanos, yo pienso que realmente este versículo es tan precioso, pero debemos de vivirlo. Así es, mis hermanos. Las cosas malas que nos suceden, hermanos amados, para nosotros pueden ser malas, ¿verdad? Pero las cosas malas que nosotros logremos entender como malas tienen un propósito. Muchas veces
de provocar en nosotros paciencia, dependencia de Dios, evaluarnos, ¿verdad? Porque a veces el problema no es no tener dinero, ¿verdad? Sino es una cuestión almática. Entonces, sirviendo al prójimo, hermano, uno se va dando cuenta. Hay historias de personas marchimillonarias que estuvieron muy enfermas y con todo el dinero ni siquiera podían comer, pero empezaron a ayudar al prójimo, y no por personas altruistas, sino que se dieron cuenta precisamente de esos principios, Sí. de amar a Dios y al prójimo. Y las cosas empezaron a cambiar. Y ahora dicen, ¿verdad? Gracias a aquella enfermedad, yo aprendí a ser dadivoso. La forma de Dios está hecha así para que podamos convivir todos. Exacto. Para que Sí, podamos sí. convivir todos, compartir, porque imagínense qué haríamos si no tenemos un panadero, que todos fuéramos herreros. Entonces, ¿quién hace el pan? Entonces, eso dice que yo tengo que tener una buena relación con usted para que usted me pueda vender el pan. O en la misma iglesia, ¿verdad? Si todos fuéramos músicos, ¿quién predica? Sí. Y si todos predicaran, ¿quién canta? Y quién, no, es que estamos hechos para interactuar, conectar, y eso se cumple en amor al prójimo. Y pastor, me llama la atención porque a Jesús le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Sí. ¿Quién es mi prójimo? Fíjese que, bueno, es una palabra también muy, muy interesante, ¿verdad? Que quién es mi prójimo, porque realmente será aquel que solamente me hace a mí el bien, ¿verdad, hermano? Me da regalos, digo. El que me da regalos, el que me está atendiendo muy bien, ¿verdad? Pero realmente yo veo que hay un mundo que yo necesito buscar. El Señor nos dejó aquí y Él tarda su venida precisamente porque Él ama al prójimo, porque Él ama al mundo. Así deberíamos nosotros también de amar. Nosotros deberíamos de amar al prójimo, hermano, saber que las almas se están perdiendo, saber que cada día el cementerio está recibiendo a cantidad de gente, Todos los días. gente que está sin Cristo. Y yo creo que es importante que nosotros sepamos que, claro que yo quiero hacer cosas para Dios, ¿verdad? Pero me voy a proponer más en hacer cosas por Dios, ¿verdad? Voy a ir al prójimo, me voy a acercar a Él y voy a buscar cómo yo puedo ayudar. Entonces, todas las cosas me van a ayudar a bien. Pastor, ¿qué le parece si te concluimos orando, Amén. dándole gloria a Dios y pues también en esa reflexión, pues decirle, Señor, aquí estoy, ¿verdad? El Amén. tiempo es para usted, Pastor. Buen Dios y Padre Celestial, a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Queremos darte gracias, Señor, porque tú dejaste tu palabra y a través de ella nos podemos orientar cómo amarte verdaderamente. Probablemente, y estoy seguro, Señor, que allá en casa hay muchas personas a quienes las cosas no les están saliendo muy bien, pero ha de ser porque no te aman como deberían de amarte. Padre, despierta en ellos ese deseo de servir al prójimo. Padre, despierta en cada uno de nosotros los pastores a que podamos bajarnos del púlpito, Señor, y estemos más cerca de las ovejas que nos necesitan tanto. Señor, muchas gracias por este canal que puede llegar a ese prójimo. Gracias, Señor, porque de alguna u otra manera las almas, Señor, están siendo confortadas. Bendice a aquellos hermanos y hermanas que están allá en su casa pasando problemas o teniendo situaciones y diciendo, pastor, a mí las cosas no me están ayudando a bien. Que puedan reflexionar, Señor, y que puedan preguntarse si realmente te aman o no. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado, Señor. Amén y amén. 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 Canal 27. Predicamos la verdad.